Bien, este es el tema de estudios de gabinete. Bien, pues los estudios de gabinete se definen como aquellos estudios o procedimientos técnicos computacionales en los que son necesariamente pedidos por el médico profesional, en este caso, al individuo o al paciente para poder diagnosticar alguna negligencia o problema que tenga. Bien, entre los estudios de gabinete tenemos los siguientes. Bueno, obviamente como mencioné deben de intervenir aparatos, obviamente pues de tecnología sumamente alta, que sean capaces de sacar este tipo de cuestiones. Pues tenemos la radiografía, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y por último las biopsias. Bien, pues vamos a empezar con lo que es la radiografía. Bien, pues en la imagen podemos ver una radiografía de un tórax, ¿sí? En donde podemos observar que es una impresión, ¿sí? En un papel especial tipo plastificado, en donde obviamente pues la máquina tiene unos rayos, me parece que son ultravioleta, que tienen la capacidad de poder de penetrar lo que vienen siendo piel, tejidos, fibras musculares, etcétera, del cuerpo, para poder sacar una pequeña impresión o una impresión algo sumamente grande, porque pues hay de tamaños, en donde podemos ver lo que viene siendo la columna vertebral, cómo interviene, eh, la parte del tórax, la forma de los pulmones, las costillas, cómo se ven atravesando, las clavículas, los hombros, de este lado casi no se ve, pero aquí están los hombros y las clavículas. La radiografía se refiere un poco más, pues hablando en término generalizado, cuando se define por alguna ruptura de algún hueso o a lo mejor algún órgano que tenga un poco mal, por así decirlo, pero normalmente las radiografías son más para rupturas de huesos, ¿sí? Cuando hay una pequeña fractura, más bien. Aquí podemos ver una tomografía, una radiografía, un poco más compleja, de vista lateral, derecha. Podemos ver el cráneo, una porción del cráneo, la parte occipital hacia abajo, la columna vertebral, las primeras 4 vértebras cervicales. Podemos ver órganos dentarios, el maxilar inferior, maxilar superior, la nariz, la órbita ocular, etcétera, la parte temporal. Entonces, básicamente la radiografía se basa más en estudiar el esqueleto humano en cuanto a algún problema, como reiteré, alguna fractura. En accidentes pues más coloquiales como caídas, accidentes automovilísticos, incluso hasta cuando hay pues algún caso de arma de fuego, pues ver si no penetró alguna articulación, si no fracturó algún hueso, porque pues la bala puede atravesarlo, entonces pues es algo obvio. Entonces pues básicamente es una radiografía. Aquí en nuestros casos pues esta es una radiografía de una boca en su vista pues frontal, ¿sí? Podemos ver los órganos dentarios en sus posiciones, el maxilar inferior, ¿sí? El maxilar superior, el resto del cráneo. Entonces pues esto es una radiografía. Seguido de ello pues están las tomografías, que las tomografías pues se basan en los rayos X también, más o menos. Los diagnósticos son cortes transversales en el cráneo y son imágenes tridimensionales que podemos lograr mediante la tecnología de hoy en día. Como podemos ver en la imagen, ¿sí? Vamos a acercar un poco.
aquí hay una enfermera, una persona especializada en esto, en donde las computadoras están conectadas con el aparato aquí de la tomografía, en donde el paciente está recostado. La persona aquí, obviamente, pues igual son rayos ultravioleta o rayos gamma, no estoy tan seguro, en donde interviene como en una cámara, y pues bueno, ahí se hace el proceso de tomarle la tomografía del paciente. Entonces ya podemos observar aquí en computadora lo que viene siendo el cráneo del paciente por su vista pues superior. Entonces pues aquí podemos ver otra imagen. Aquí podemos ver otra imagen en donde este es el cráneo de un paciente, obviamente de una persona, corte transversal, como a la mitad, por así decirlo. ¿Sí? Esta es una vista inferior, esto es por abajo del cráneo, porque aquí este es el agujero occipital en donde se inserta la columna vertebral. ¿Sí? Es el maxilar. Aquí están algunas otras imágenes. Esta es una tomografía, un corte transversal. Entonces esto pues es lo que hace la tomografía. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo la resonancia magnética. La resonancia magnética se refiere como el estudio de los órganos y los tejidos del cuerpo a través igual de una como cámara, por así decirlo, que podemos observar pues aquí. Es la cámara, igual otra vez nuevamente se acuesta el paciente, se mete, hace su proceso y pues en la imagen, bueno, aquí en la computadora se puede ver el cráneo del paciente. Entonces podemos observar cuáles son los problemas que puede haber, a lo mejor una inflamación de cerebro, de encéfalo, no sé, alguna variación en el tálamo, etcétera. Entonces pues básicamente eso es lo que se basa la resonancia magnética. Obviamente no solamente va a ser en el cráneo, obviamente va a ser en todo el cuerpo humano, en el tórax, en el abdomen, las piernas, bueno, las extremidades superiores e inferiores, etcétera. Entonces en eso se basa pues las resonancias magnéticas. Y por último tenemos lo que vienen siendo las biopsias. ¿Sí? Las biopsias se basan en lo que vienen siendo exámenes microscópicos, en donde pues el profesional, en este caso el médico, tiene la autorización, por así decirlo, del paciente de poder hacerle este tipo de examen a base de extracción de algún líquido corporal o incluso de algún pedazo de tejido de este propiamente dicho del paciente. Entonces pues las biopsias se tratan de eso, ¿sí? De extracciones. Básicamente pues tenemos en esta foto, podemos observar como aquí hay un pedazo de tejido, a lo mejor de piel o de algún órgano en específico. Se le hace un examen de biopsia en donde se checan algunas cosas, no sé, coagulación de sangre, algunos otros hincapiés por ahí que se le hagan. Entonces pues básicamente la biopsia se trata de eso. En cuanto a líquidos corporales, pues tenemos en los que se basa el cuerpo de excretar, por así decirlo, pues son las lágrimas, en el caso de las mujeres la leche, la cerilla de las orejas, la bilis, ¿sí? El sudor, la orina, entre otros, son los que el cuerpo elimina por sí mismo, o sea, porque tiene la capacidad de eliminar, ¿sí? Y pues en los que se secretan, que son a través de manipulaciones o procesos, pues es la sangre o el plasma sanguíneo, el semen del hombre, la saliva que se encuentra en la cavidad oral, y las secreciones vaginales en cuestiones femeninas. Entonces más o menos son algunas sustancias que se ocupan también para detectar algunas otras negligencias que pueda haber por ahí. Por lo tanto, pues de eso se tratan los exámenes de biopsia.